Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Estamos comenzando el programa Volviendo a Dios. Te vamos a dar nuestros números de teléfono en nuestra cabina. Sabes, hoy queremos continuar con el tema de la semana pasada. Hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, de leer, de estudiar el libro de Mateo. Estamos en los capítulos finales. Si recuerdas, la semana pasada nos detuvimos ahí donde Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Platicamos del temor de Jesús en Getsemaní, el temor a lo que iba a padecer, y padeció por nosotros, el abandono de Dios. Eso es lo que Jesús temía, que Dios le volteó la cara. Pero no fue lo único que hizo por nosotros. Recibió el castigo por nosotros, fue molido en nuestro lugar, fue crucificado en lugar de nosotros. Jesús recibió todo lo que merecíamos nosotros. El castigo que era para ti y para mí, en Él fue derramado, incluyendo el abandono de Dios. Eso es lo que merecíamos, eso es lo que recibió Jesús. Y de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Lo que hizo Jesús, las buenas noticias, el Evangelio. De hecho, la palabra evangelio en griego significa buena nueva o buena noticia. Y Jesús vino a traernos eso, una buena noticia, una buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Dice en Juan 3:17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la buena noticia. Jesús vino a traernos salvación. En Juan 10:10 dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso no significa que tengas vida llena de prosperidad o llena de dinero, como muchos hoy utilizan este versículo, y nosotros desde luego les creemos. Jesús dijo: vengo a darles vida en abundancia. Si alguien dice vengo a darte dinero en abundancia, eso sí quiere decir mucho dinero. Si te dijeran voy a darte agua en abundancia, ¿qué significa? Pues mucha agua. Si alguien dice voy a darte dulces en abundancia, no está diciendo te voy a dar dulces envueltos en dinero. Está diciendo te voy a dar muchos dulces. Entonces Jesús está diciendo vengo a darte mucha vida. Vida en abundancia significa mucha vida. ¿Qué tanta? Pues imagínate, es eterna la vida que Él ofrece. Es eterna, esta es la vida en abundancia, la vida eterna, y eso es lo que vino a traernos Jesús. Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida eterna, no tiene la vida en abundancia. El Evangelio lo describe muy bien Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Dice Pablo: os declaro el Evangelio que os he predicado, por el cual, si retenéis la palabra, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Es decir, creer el Evangelio es lo que nos salva. Y luego describe el Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es el Evangelio. ¿Lo crees? También lo describe el libro de Romanos. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos hemos pecado. Eso es lo que somos y hemos sido, pecadores. Y Romanos 6:23 enseña que la paga del pecado es muerte, pero se refiere a la muerte eterna, al infierno, al castigo eterno. Eso es lo que merecemos: la muerte, la ira de Dios, ser aplastados por Dios. Yo no sé si tú lo sientes, si lo has sentido, pero ahí viene la buena noticia, el Evangelio. Dios ya lo podía haber hecho. Ha aplastado a muchos, como cuando envió el diluvio, o cuando destruyó Sodoma y Gomorra, o como lo ha hecho con tantas personas que mueren diariamente. Dios podía habernos aplastado ya, y seguiría siendo bueno, justo y santo.
Pero Dios eligió otra opción. Dios eligió enviar un sustituto, a padecer todo lo que debíamos padecer tú y yo, a sufrir todo lo que nos merecemos por nuestro pecado, a pagar nuestra deuda. En pocas palabras, a recibir el castigo por nosotros. El sustituto es Jesús. Pero ¿por qué haría eso Jesús? ¿Por qué haría eso Dios? Su palabra dice que lo hizo porque nos ama. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo hizo porque nos ama. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio, Cristo muriendo por nosotros, aún siendo pecadores. Es decir, sin merecerlo ni siquiera un poco, sin tener mérito alguno. Esto es un resumen del Evangelio. Yo he escuchado algunas preguntas, algunas dudas. Yo mismo he tenido algunas, y que tal vez nos sirvan a nosotros o para contestar a los demás. Por ejemplo, hay quien pregunta: ¿y por qué Dios no nos perdonó y ya? ¿Por qué tuvo Dios que sacrificar a Jesús en la cruz? ¿Sabes? Porque si no hubiera sido así, el diablo hubiese tenido razón, porque Él es el que dice: no hagas caso, Dios no castiga. Él es el que nos dice: no existe el infierno, todos vamos al cielo. Él es el que insiste en hacernos creer que no pasa nada, no morirás, peca, no importa. Esos son engaños del diablo. Desde el principio, si te acuerdas, le dijo a Eva: come, no morirás. Pero no es así, esas son mentiras. Claro que sí hay castigo, claro que sí hay muerte. El pecado necesita ser castigado, alguien tiene que pagar. Es necesario un sacrificio. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mucha gente está en este engaño, creen que no morirá, cree que no pasa nada, que el infierno no existe. Nos la pasamos diciendo: pero hay gente peor, yo soy bueno. Mentiras del diablo, merecemos un castigo. Es necesario un sacrificio. Y Cristo lo hizo por nosotros. Otra pregunta que he escuchado, que he leído. Gente que dice: pero ¿que no Dios es bueno? Entonces ¿por qué castiga? Claro que Dios es bueno, pero no por eso debe ignorar el pecado. La Biblia también dice de Él en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo. Y si Dios es un Dios justo, es un juez justo, no puede dejar sin castigo el pecado. Imagina que alguien comete un delito, asesina a una persona o roba en alguna casa, y lo llevan con un juez, con el mejor juez, con la mejor persona, con una buena persona. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Dejarlo libre? De ninguna manera. Precisamente porque el juez es bueno, debe castigarlo. Imagina que lo dejara libre. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensamos de los jueces que hoy dejan salir a los delincuentes de la cárcel? Son corruptos, decimos. No decimos: ¡ay, qué buen juez! ¿Por qué queremos que Dios actúe así? Dios no es ningún corrupto. Él es justo y es santo. Dios es bueno. Y precisamente por eso debe castigar el pecado. Y si no somos nosotros, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que satisfacer la deuda. Otra cosa, ¿nunca te has preguntado por qué tuvo que nacer Jesús como nosotros? ¿Por qué tuvo que vivir, crecer y morir? ¿Por qué no apareció ya grande, fue a la cruz y ya? Se supone que ese es el pago, ¿no? La cruz. Pero no es tan fácil. Ya vimos que merecemos un castigo. Ya vimos que tenemos que morir o que alguien lo haga en nuestro lugar. Pero ¿y quién lo haría por nosotros? ¿Quién podría hacerlo? Nadie es calificado. Ningún ser del cielo, ni de la tierra, ningún ángel. Solo uno. Y ahí es donde Jesús dice: yo lo hago. Él se ofreció a sí mismo, dice la Biblia. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hebreos 7:27 dice, Cristo lo hizo una vez, se ofreció a sí mismo, Él se ofreció, Él tomó la iniciativa. Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se ofreció, Él se entregó a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, Jesús dijo, yo lo hago, Jesús se entregó. ¿Y Él sí podía morir por nosotros? ¿Él sí calificaba para esto? Dice en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y por qué? Porque solo Él podía, porque Él es el único que no tuvo pecado. Nunca te has preguntado por qué Él puede morir por nosotros. Por eso tuvo que nacer como nosotros, crecer y luego morir, pero durante todo ese tiempo llevar una vida santa. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero fue sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió en la tierra y fue tentado en todo, absolutamente en todo como nosotros, pero nunca cometió un pecado. ¿Y eso qué tiene que ver? Para morir alguien por un pecador, se necesita ser sin pecado. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecamos. Ahora imagina un pueblo donde todos son asesinos, pero atrapan a uno, lo enjuician y lo condenan a morir. Y después un amigo de este, o un familiar del mismo pueblo, es decir, también ha sido asesino, llega ante el juez y le dice, suéltenlo a él, yo quiero dar mi vida por él. ¿Tú crees que el juez lo va a permitir? Claro que no. Lo que va a hacer el juez es checar sus antecedentes, atraparlo y matarlo también, pero por su propio delito, porque también es asesino. Es decir, sí va a morir, pero por su propio pecado, y el amigo por el suyo. Y así todo el que se aparezca ante el juez morirá por su pecado. No puede morir por el de alguien más. Ningún pecador puede dar la vida por el pecado de otro. Yo no puedo dar la vida ni por mi madre, ni por mi esposa, ni por mis hijos, ya que yo mismo merezco la muerte por mi pecado. Para morir por el pecado de alguien más se necesita no tener pecado. Por eso el único que podía hacerlo era Jesús, y a eso vino a la tierra. Pero grábatelo, no tenía por qué hacerlo. No lo des por sentado, no estaba obligado como muchos pensamos hoy. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y primera de Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Él era justo, Él no tenía por qué tomar nuestro lugar, pero lo hizo, y fue hecho maldito para Dios por nuestra culpa. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús cargó con nuestros pecados, Dios puso en Él nuestro pecado. Primera de Pedro 2:24 dice de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dios descargó toda su ira, todo su enojo que nosotros provocamos, Dios lo descargó
sobre su Hijo Jesús. La ira de Dios era la que iba a ser derramada sobre Jesús. Ve viviendo, ve imaginando todo lo que hizo por nosotros. Mira, vamos a leer Isaías 53. Yo creo que es el que mejor lo narra. Isaías 53 del 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es lo que Jesús iba a pasar. Jehová quiso quebrantarlo en nuestro lugar, por nuestros pecados fue molido, fue llevado al matadero, fue quebrantado y abandonado. Se dispuso con los impíos su sepultura, y fue abandonado por el Padre. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Hablamos de Getsemaní, de su temor, de su angustia. Imagina cuánto nos ama. No sé si alcanzas a comprender todo lo que hizo por nosotros. Pero ¿por qué lo haría? Nosotros yo creo que lo haríamos. Si se tratara de dar la vida, donar un órgano para un hijo, para los padres, claro que sí. Daríamos la vida, tal vez por un hijo. Pero no es el caso. En Romanos 5, del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos, ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, murió por sus enemigos. Imagina tu peor enemigo. Imagina si alguien te golpeaba, alguien te violó de pequeña, si alguien te hizo daño psicológico, si alguien te humilló, si tuviste problemas con alguien, con algún vecino o cualquier amigo, si alguien le hizo daño a tu mamá o alguien que te traicionó en el trabajo, no sé. Imagina que está a punto de morir, ¿qué harías? Jesús dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. No sé si lo alcances a entender. Eso es algo que yo no entiendo, pero lo he vivido, y de eso se trata. El Evangelio no es algo que se aprende a leer, no es una idea que hay que grabar en la mente. El Evangelio es una experiencia, es un nacer de nuevo. Tenemos que vivirlo. Jesús está dando la vida en la cruz por alguien que lo insulta, que no lo quiere, que no lo sigue, que lo ha ofendido, que lo ignora. Jesús está dando su vida por ese alguien. ¿Sabes? Ese alguien soy yo. Tú no me conoces, pero yo sé lo que fui y lo que soy. Algunos familiares o amigos saben un poco, pero no todo.
porque a ellos he podido engañarlos. Tú también, pero a Dios no podemos engañarlo. Él sí sabe lo sucio que fui, sabe que anduve en los peores lugares, sabe todo lo que hacía. Yo visité los peores lugares, a mí me gustaban los peores lugares, yo tenía todos los vicios, esa es la verdad. Además era de lo peor. Yo era un tipo muy creído, muy orgulloso, muy presumido. Me gustaba el dinero, me gustaban las cosas materiales. Yo trataba de tener el mejor coche que mis amigos, de tener mejor empleo, de ser el mejor en todo. Además no era buen esposo. Dejaba mucho tiempo sola a mi esposa. Aun cuando ella estuvo embarazada, cuando ella estaba esperando, yo me la pasaba en las cantinas, en las parrandas con mis amigos. Era de lo peor. Yo era súper orgulloso. Pensaba que lo que tenía lo hacía yo mismo. Me creía mucho. Creía siempre tener la razón. Discutía puras tonterías. Creía que todo lo sabía. Que sabía más que los demás, más que los doctores, más que todos, más que Dios. Yo era mi propio Dios. Tenía, no sé, ¿qué más? Peleaba, insultaba, hería a los demás. Pero no creas que no hacía oración. Oraba y asistía a la iglesia. Me creía súper bueno y ayudaba a mis padres y daba limosnas. Yo fui ese. Pero Él me ama. ¿Qué le hago? ¿Y qué le haces tú? Él me ama. Él me llamó. Él me buscó. Y Él dio su vida por mí. Nadie debería amarme. A mi mamá a veces la hacía que se desvelara. A mis hermanas nunca les ayudé en nada. Luego a mi esposa la dejaba sola. Nadie debería amarme. Yo vivía para tomar, para ganar dinero y tirarlo en cosas vanas, pero Él me amó. Yo no lo entiendo y nunca lo he entendido. Solo sé que Él practica lo que predica. Y Él dijo, si solo amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Por eso Él dice, amar a vuestros enemigos, y Él lo hizo conmigo. Yo era su enemigo, pero Él me amó. ¿Por qué me ama? No lo sé, se lo he preguntado. ¿Por qué me amas? Yo no lo busqué. La Biblia dice, la salvación es de Jehová. Y Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera. Mi testimonio no es que mi hijo nació en el hospital enfermo. Mi testimonio es este, que yo era de lo peor, que yo ofendía a Dios todos los días, que yo era su enemigo, yo lo insultaba y aún sigo siendo de lo peor, pero Él me ama. Y un día me salvó, un día me rescató y dio su vida por mí. Yo sé exactamente de dónde me levantó el Señor. Yo tomaba casi todos los días, tomaba hasta quedar inconsciente. ¿Sabes? Un día después de una borrachera, en la madrugada llegué a mi casa. Es muy desagradable, pero te lo voy a platicar porque fui al baño y volví el estómago en el lavabo. Y luego quise limpiar mi suciedad con agua. Y entre tanta agua y vómito me resbalé y me golpeé en la nuca. Me descalabré y sangré toda la noche, ahí inconsciente, en el baño, entre agua, vómito y sangre. Y de ahí me levantó el Señor. ¿Pero por qué? Si acababa de llegar de ofenderlo toda la noche. A mí me gustaba lo que hacía. No es que me sentía mal. Era un hijo del diablo. Y me gustaba. Pero Él me rescató. Yo me portaba como enemigo. Yo pecaba todos los días. Yo tenía lujuria. Yo adulteraba. Yo tomaba hasta perderme. Las peores palabras salían de mi boca. Creía que todos tenían que servirme porque tenía dinero, porque me iba bien. Humillaba a la gente. Era hiriente con mi esposa cuando peleábamos. Le hacía daño, era un mal marido. Era súper sucio y mis pensamientos eran peores. Pero Él me ama.
Yo era su enemigo, pero Él dio su vida por mí. Yo lo ofendía, pero Él me amó. Por eso hoy cuando me dicen, oye, ¿por qué predicas y por qué te dedicas a esto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? No es por mí, no es porque lo amo a Él, que sí lo amo bastante. La Biblia dice en la historia de Simón, en Lucas 7:47, que al que se le perdona poco, poco ama. Es decir, ama más al que se le perdona más. Y a mí me levantó de un charco de vómito y sangre. ¿Tú sabes de dónde te sacó el Señor? Si me invitaran a tomar o a tener una aventura, yo les diría, no puedo. No es que mi religión me lo prohíbe. No es porque me vaya al infierno. Ni siquiera es porque lo amo tanto. Es porque Él me ama, ¿no entiendes? Él me ama a mí, que me pasé toda mi vida ofendiéndole, me ama. Y si alguien me grita, o alguien me estafa, o alguien me roba, y me dicen desquítate, no puedo. Es que me ama. Él me ama y es motivo suficiente para que yo soporte todo. Me perdonó. A mí, a lo más sucio, a lo más vil. No sé si lo entiendes. Lo más importante es, no sé si lo has vivido. No se trata de aprender versículos, de leer el Evangelio. Se trata de vivir el Evangelio. Yo te he platicado mi historia, te estoy platicando mi historia, pero no es tan diferente a la de todo cristiano. Si tú te dices cristiano, mi historia es igual que la tuya. Eres de lo peor como yo. Pero Él nos perdonó. Pero el primer paso del Evangelio es saber que somos pecadores, que somos sucios, indignos. Si tú nunca lo has sentido así, tienes un grave problema. La única forma de acercarnos a Él es arrepentidos, humillados. Es repugnante cuando escucho cristianos y no cristianos decir, yo no tengo pecado. Si tú no tienes pecado, pues no necesitas a Jesús, porque Él vino a salvar a los pecadores como yo. Eso es el Evangelio. Es como cuando eras niño y a la hora de jugar al fútbol nadie te escoge porque eres malo para jugar y siempre quedas al último y nunca te dejan jugar. Pero cuando Jesús empieza su equipo te escoge. ¿Por qué? No sé si soy malísimo, pero Él se fijó en mí. Es cuando alguien no tiene novio o novia por mucho tiempo y tu autoestima se cae. Nadie me quiere, a nadie le gusto. Pero llega Jesús y te dice a ti, ¿quieres ser mi novia? Te ama. Ojalá y pudiera sentir eso, te ama. Nos ama. Nadie debería amarme y Él me amó. Él debería haberme matado, aplastarme, pero en lugar de eso dio a su Hijo por mí. ¿Tu mente alcanza a comprender el Evangelio? ¿Por qué lloro cuando peco hoy? ¿Por qué lloro por mi pecado? A veces le pregunto, ¿por qué no me matas? Porque Él me ama. ¿Sabes? Él puso mis vestiduras blancas y ahí vengo yo cada día a ensuciarlas. Miserable de mí, ¿cómo me atrevo a ofender a aquel que me ama tanto? ¿Por qué lo sigo ofendiendo a aquel que me rescató? ¿Por qué si Él dio su vida por mí? Soy un miserable, pero Él me ama y me sigue amando, y dice la Biblia que nada me separará de su amor. ¿Has experimentado su amor? Eso es el Evangelio, el amor de Dios derramado sobre nosotros. Nosotros somos enemigos, hemos vivido como sus enemigos. Santiago 4:4 dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que éramos. Pero Jesús, muriendo en la cruz, nos reconcilió con Dios. Colosenses 1:21 dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. En Romanos 5:10 dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Él nos abrió el camino. Si no fuera por Jesús, ni acceso a Dios tuviésemos. Mateo 27:50 dice: Jesús, cuando entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese velo, en Éxodo 26:31, es el que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Se rasgó. Podemos entrar directo, tenemos acceso directo al Padre. Hebreos 10:19 dice: hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Eso es lo que menospreciamos cuando oramos a un santo. Menospreciamos su sangre cuando oramos a una virgen. Menospreciamos su sacrificio cuando buscamos a alguien para que ore por nosotros. Nada son, no pueden. El único intermediario, dice la Biblia, es Jesús. Pero aún si pudieran, ¿qué mejor hay que ir ante el Padre? Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Evangelio. Pero Dios hizo algo más. No solo Jesús pagó en la cruz, no solo puso nuestro pecado en Él, que ya eso es suficiente. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es decir, Dios puso nuestro pecado en Él, pero después puso su justicia en nosotros. ¿Te das cuenta? A Jesús lo trató como nosotros merecíamos, y a nosotros nos da el trato que solo Jesús merecía. Nos adopta como hijos. Yo recuerdo cuando lo conocí, cuando entendí que era pecador y me identifico con el hijo pródigo. Yo decía: le ofendí y le pedí perdón y le dije: te voy a servir y te voy a seguir y voy a luchar por no pecar, y estaba muy apenado. Pero la sorpresa es cuando Él te levanta y, como con el hijo pródigo, te abraza. Y tú le dices: pero yo soy sucio y tú eres limpio. ¿Cómo no le doy asco? Pero Él te abraza. Se nos cuelga del cuello y nos llena de besos y hace una fiesta. Y tú quisieras decirle: solo déjame, quedo cerca. No quiero molestarte, no voy a hacer ruido. Pero Él insiste y dice: ven a mis brazos. Tú estás de rodillas y Él dice: ven a mis brazos. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no amar a Jesús? Él me ama. Tú sabes de dónde te rescató. Somos tan sucios, Ojalá y puedas sentir lo sucio que eres. Mira Isaías 52:10. ¿Qué haces tú cuando se te cae algo de valor? Yo no sé si te ha pasado que se te cae algo del valor a la taza del baño y no hay nada con qué sacarlo. ¡Qué asco! Pero pues nos arremangamos, nos desnudamos el brazo, te arremangas la camisa, volteas la cara y metes la mano. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo y todos verán la salvación de Jehová. ¿Sabes de qué fuiste rescatado? Él tuvo que desnudar su santo brazo y meterlo a la suciedad en donde estabas tú y donde estaba yo. Si Jesús no hubiera venido a mi vida, ¿qué hubiera sido de mí? Sabes que a veces nos equivocamos, pero ¿sabes qué hubiera sido de mí? ¿Sabes qué hubiera sido de nosotros sin Jesús? No es que fuéramos pobres, ni que estuviésemos enfermos, al contrario, todo iría de maravilla. Yo iría los sábados al fútbol, a tomar cerveza, iría a las cantinas, o tomaría en mi casa, no sé, tal vez engañaría a mi esposa, tal vez sí, tal vez no, tuviera otra casa, o si no, de todos modos gastaría el dinero en tonterías.
en cosas vanas. ¿Sabes qué haría? Miraría tele toda la noche. Tendría reuniones para platicar puras tonterías. Para platicar de mis vacaciones, de cuánto gano, de mi coche. Y de eso fuimos rescatados. A veces creemos que de solamente del pecado, solamente del infierno. De esto también nos rescata. De los pensamientos sucios, de las miradas de antes, del coqueteo de antes, del sentirme superior, del humillar a la gente. De eso nos rescató Dios. Tal vez mi esposa gastaría sin parar en Liverpool. Tal vez viviría para pintarse el cabello y ponerse uñas. O estaría viendo novelas o reuniones de parejas para platicar puras tonterías. De eso nos rescata el Señor. De enseñarle a nuestros hijos cosas vanas. De alegrarnos porque el pequeño toma cerveza. O de alegrarme porque tenga novia o porque diga maldiciones. De eso nos rescató el Señor. Si tú ya no haces esas cosas, pero quisieras hacerlas, estás mal también. Aún no lo conoces. El cristianismo no son personas con los deseos reprimidos. Son personas que sus deseos han cambiado, su vida ha cambiado, su mente y su corazón. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nos ama. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso no costó, sino la sangre preciosa de Cristo. Ya vamos a terminar. Solo quiero dejar algo claro. No sé si hasta aquí se preste a confusión. Hasta aquí ya vimos que Jesús pagó por nosotros, que Jehová quiso quebrantarlo. Y nos podemos quedar con una mala impresión, que Jesús es bueno y que Jehová es más frío. O no sé. La Biblia dice que Dios nos perdonó, pero también dice que Jesús pagó. ¿Cómo es eso? Si tú le debes a alguien y te perdona la deuda, no le pagas, nadie le paga. Si Jesús pagó, entonces Dios no nos perdonó. Jesús pagó la deuda. Dios no nos perdonó la deuda. ¿O cómo es? ¿Nunca te lo has preguntado? La respuesta es que no debemos de perder de vista quién es Jesús. Acuérdate, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Entonces el Evangelio es Dios poniendo sobre nosotros el castigo más alto. Y luego Él mismo lo pagó. Por ponerte otro ejemplo, es como si un juez justo le traen a su hijo porque asesinó a alguien. No lo va a dejar ir porque es un juez justo y bueno. ¿Sabes qué hizo? Le puso la pena más alta que podía poner. La pena de muerte. Es un buen juez. Pero luego le dice a los guardias, ahora suéltenlo a él, porque yo voy a pagar. Así hizo Dios. Primero nos puso la pena más alta y luego dijo, yo pago en su lugar. El Dios del que necesitamos ser salvados es el mismo que nos ofrece salvación. Ese es el Evangelio. Y por último, llegamos a Mateo 28 y termina el libro como terminan los demás evangelios, con la resurrección de Jesucristo. Dice que el primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron al sepulcro y un ángel les dijo, ha resucitado, vayan y díganselo a los discípulos. A ellas, a estas mujeres se les apareció primero y luego a los 11, dice Mateo 28:16, y a algunos varias veces. Juan 21 narra que se apareció de nuevo a 7 discípulos, entre ellos Pedro. Primera de Corintios 15:5 dice, apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, luego a Jacobo y al último, dice Pablo, a mí. Y así como la cruz es tan importante, la resurrección también lo es. Como el Calvario, como el Getsemaní, como toda la pasión de Cristo, la resurrección es importante.
Sin resurrección no tendríamos nada. Primera de Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y nuestra fe. En el 15:17 dice: si no resucitó, vuestra fe es vana y todavía estamos en vuestros pecados. Si te fijas en la Biblia, no es Jesús el primero que resucitó. Jesús mismo resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, también la resucitó. En Hechos 29 narra de un joven que se cayó de un tercer piso y Pablo se echó sobre él y resucitó. En Lucas 7:14 se ve cómo Jesús resucitó al hijo de una viuda. Elías también ya había resucitado a alguien, al hijo de otra viuda. Hay muchísimos casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos con Jesús? Todos ellos también resucitaron, pero todos, bueno, por ejemplo, Lázaro resucitó ahí a los 30 años, por poner un ejemplo, pero murió a los 80. Es decir, todos volvieron a morir y Jesús no. Jesús está vivo. Es el único cuya tumba está vacía. La de Lázaro quedó vacía unos años y luego la volvió a ocupar. Pero nuestro Salvador está vivo. Si Cristo no hubiese resucitado, los discípulos no hubiesen predicado. ¿Qué predicas? ¿Un maestro que mataron? El cristianismo no hubiera crecido. Pedro se hubiese quedado de pescador si no hubiese resucitado Jesús. Es porque era un mentiroso, porque él mismo lo anunciaba siempre que podía. Él les decía: es necesario que padezca y muera, pero luego voy a resucitar. La resurrección es una prueba, una evidencia de con quién estamos tratando, de quién estamos hablando, del Hijo de Dios. La resurrección es lo que corona la historia de la redención. La resurrección nos enseña que la vida aquí no es todo, que la vida continúa, que la vida es eterna. La resurrección de Cristo garantiza que nosotros también resucitaremos. La resurrección es garantía de muchas cosas, pero principalmente lo grande de la resurrección es que muestra lo grande de nuestro Dios. Y no solo lo grande, sino lo vivo. ¿Cuántas religiones habrá? El budismo, yo no sé si será religión, pero bueno, Buda está muerto. Los musulmanes, Mahoma está muerto. Todos los santos de los católicos están muertos. La Virgen María está muerta, tienen sus tumbas. El Papa, aunque hoy andan paseando ahí sus huesos, está muerto. El cristianismo tiene un Dios vivo. Jesús vive. Jesús resucitó, se levantó de los muertos. ¿Por qué podemos hablarle y orar? Porque está vivo. ¿Por qué podemos creer y confiar? Porque está vivo. Pobrecitos los que tienen su Dios o su santito muertito y le piden. Pobrecitos los que le hablan a un pedazo de yeso o de madera. Pobrecitos. Pero este es el Evangelio, Primera de Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero no basta con aprendérselo, hay que vivirlo. Dios quiere hacerlo vivo en nosotros. ¿Cómo se hace vivo? Hace rato te conté mi historia, que fui de lo peor, de hecho lo sigo siendo, pero Cristo me perdonó por su pura gracia y misericordia. Esa es mi historia y esa tiene que ser la tuya. Tienes que saber en el fondo de ti que eres de lo peor. Si no, el Evangelio no es para ti. Ese es el problema de las religiones, de los religiosos que se creen salvos. No saben que aún son de lo peor. Tienes que saber que sigues siendo de lo peor. De hecho, tú que ya conoces la palabra de Dios, aún eres peor que antes, porque sigues pecando. Pero de todos modos el Evangelio es para todos. Es para ti que sabes que eres sucio. Es para ti que eres vicioso. Es para ti, mujer, que crees que has caído tan bajo que no quieres ni voltear a Dios. Él te está esperando. El Evangelio es para ti que has cometido delitos. El Evangelio es para ti que estás o que has estado en la cárcel. El Evangelio es para ti que te prostituyes.
El Evangelio es para ti que has asesinado a gente. Las buenas noticias son para ti. Jesús te está buscando a ti. Solo tienes que arrepentirte, volver a Dios y dejar esa vida que llevas. Pídele perdón. El Evangelio, las buenas noticias son para ti. Son para ti también, que eres orgulloso, pero ya no quieres ser así. Para ti que te explota el carácter. Para ti que eres tan humillante con la gente, tan falto de humildad. El Evangelio es para ti. El Evangelio es para ti que te encanta el dinero y las cosas materiales. Y el Evangelio también es para ti que eres muy religioso, pero no te has arrepentido de verdad. El Evangelio es para ti que hiciste una oración un día y crees que eso es ser cristiano. Arrepiéntete. Nunca es tarde. Jesús te está buscando. Arrepiéntete. Dios te bendiga.